Si no da el tiempo, te aviso. Ok, muy buenas noches. Buenas Que noches. hoy estamos aquí para hacer una entrevista al señor Edison Díaz Rosales. Él es un joven de 39 años que nos va a narrar a través de sus vivencias cómo ha podido salir adelante pasando por múltiples pruebas. Gracias, Edinson, por esta oportunidad. Voy a darle pase a mi compañera Grimanesa para que comience con la entrevista. Sí, muchas gracias. Sí, buenas noches, señor Edison. Me presento, soy Grimanesa Peralta Marrufo, estudiante de terapia física de la Universidad Noverwiner. Bueno, señor Edison, quisiera que me hable acerca de su niñez. ¿Qué recuerdos tiene acerca de eso? No, si hay algo que de repente, algún recuerdo que le marcó durante su infancia. Por favor, si me quisiera para que me conteste su pregunta. Buenas noches ante todo para cada uno de ustedes. Un gusto poder colaborar con ustedes en desarrollar su encuesta, entrevista. Eh, bueno, para comenzar, mi niñez ha estado marcada por diferentes hechos, etapas que me ha tocado vivir, comenzando por eh, la carencia económica que hemos eh, sufrido en el hogar, ¿no? Entonces, yo he crecido en el asentamiento, en ese entonces, asentamiento humano eh, Virgen de las Mercedes, Mi Perú, que hoy es el distrito de Mi Perú, en Ventanilla. Bien, eh, me tocó crecer en una realidad donde al principio no había servicios básicos como luz, como el agua potable y todas esas carencias. Adicional a ello, mis padres no contaban con una solvencia económica, ¿no? Sino que en ese tiempo mi padre trabajaba de aguatero, si no me equivoco, ¿sí? Aguatero, llevando aguas para los diferentes pueblos de la zona de Ventanilla. Y mi mamá se dedicaba a eh, limpiar restaurantes, a lavar ropa ajena. Y dentro de eso, yo a muy temprana edad he tenido que como que ayudar a mi familia con, por ejemplo, yo teniendo 6 7 años de edad, más o menos, 7 años de edad más o menos, me agenciaba botar la basura de mis vecinos para ganarme 10 centavitos en ese tiempo. Y con demás, recolectando todo ello en el día, llegaba mi madre hasta la noche, mi padre más amanecida, llegaban recién ellos y yo con mis hermanos nos agenciábamos eso para poder ese día comer, ¿no? Agarraba, ayudaba a veces en el mercado a abrir y cerrar eh, los puestos, pelaba los pollos, pelaba pollos y lavaba carros. En un hecho que siempre lo tengo presente y, ¿cómo se llama? Mis primas, a quien yo considero mis hermanas mayores, siempre van a tener presente y yo también lo tengo presente, es que la hermana de mi mamá era mi segunda madre para mí. Y un día, al no tener como que regalarle, me puse a lavar carros, junté dinero y le llevé un regalito, su cumpleaños, que era la que yo consideraba mi mamá porque ella me cuidaba. Ese es un hecho de mi infancia que me marcó. Muchas gracias, señor Edison.
Qué historia tan bonita, de verdad, y pero eso siempre queda en el corazón. Sí. Adicional a ello, después, en todos esos años que hemos pasado, he tenido otro recuerdo en mi época de ya era estudiante, estudiaba en el Fe y Alegría. eh, no teníamos, como le digo, solvencia económica y me tocó un día ir en Yankees al colegio, en Yankees. No sé si ustedes conozcan Sí, o sepan lo que es un Yankees, ojotas, pero las ojotas. sí, pero Ah, era algo más rudimentario hecho del cuero de las llantas, de los neumáticos. sí, sí, sí. Se usa en la parte cierta. Y ese es un evento que he tenido. Y luego ya pasé a la adolescencia, más o menos 11 12 años. Me ha tocado vivir con otras experiencias más. Si tienen el tiempo, les puedo contar y no, ¿no? Puedo ir contándoles. Concretamente, a los 14 años, más o Claro, menos. señor Edison, esto, claro, eso nos está contando ya de su niñez. Ya lo Sí, paso a mi compañero Gabriel para que siga con su pregunta. ok. Buenas noches, señor Edixon. Mi nombre es Marcos Gabriel Carriero Tomá. Un gusto tenerlo acá, por cierto. Por favor, cuénteme, ¿cómo describirías tu adolescencia en términos generales? Mm, la adolescencia, sí, en términos generales, eh, podría decir un poco eh, dolorosa, sacrificada y eh, eh, con hechos muy marcados, muy marcados. Mm. Ah, ¿puede decirme cómo se desarrolló en su etapa escolar, refiriéndome a la primaria y secundaria? ¿Qué tal le fue? ¿Cómo la pasó? Bueno, eh, yo desde en la primaria he sido siempre he sido un estudiante, eh, no dentro del promedio de la clase top, pero sí, sí me he sabido eh, desenvolver, ¿no? Dentro ¿no? Pero también, como todo niño en la primaria, he sido un poco inquieto, ¿no? Oh, Eh, Sufrí cuando estaba en quinto de primaria, tuve un evento con un profesor que se llamaba Ricardo, que nos jalaba las patillas para corregirnos y no me gustó que un día me citaron para hacer una olimpiada y él, él me pidió que mi mamá, con tanto esfuerzo, como le dije, se agenció comprarme el uniforme y él con tanto esfuerzo, con tanto descaro, agarró y me dijo, quítate el uniforme y préstaselo a tal y tú vas a entrar al segundo tiempo. No cumplió la palabra y yo me enojé. Le quité el uniforme a mi compañero y por eso casi me hago merecedor de una expulsión. Mi mamá me tuvo que retirar del colegio y pasarme a Yo he pasado por muchos colegios a nivel primario y secundario. En nivel secundario he pasado por colegios como el Ciro Alegría, he pasado por el colegio Kumamoto, he estado en un colegio que se llama Mariano Melgar en el centro de Lima y, y, y
al final, durante todos esos años he sido un alumno regular. Ahora, por último, ¿tuvo algún modelo a seguir o influencia importante durante su adolescencia? Bueno, durante mi adolescencia, mi referente ha sido, además, siempre mi abuelo. Mi abuelo siempre ha sido, porque como mi padre trabajaba fuera de casa, en principio cuando yo era adolescente, cuando yo era niño estaba en Aguatero y luego pasó a trabajar al puerto del Callao, como estibador, después como jefe de cubierta, y se quedó así como jefe de cubierta durante muchos años. Es así que él nos abandona a nosotros cuando yo tenía 14 años y mi mamá le increpa y le pide que me ingrese a mí al puerto a trabajar. Entonces, yo comencé a trabajar con la edad de 15 años con una DNI falsa. No me avergüenza un poco decirlo, no, pero es la realidad, ¿no? Porque eh, él, eh, para poder lograr que yo ingrese, hizo esa maniobra, ¿no? Y ingresé al puerto a los 15 años de trabajar, siendo un menor de edad, ya trabajaba y ayudaba a mi mamá. Pero mi referente siempre ha sido, mi problema siempre ha sido mi abuelo y un hermano de mi papá que se llama mi tío Osvaldo. Y Gracias por un su, tío, y un tío por parte de mi mamá que se llama mi tío Alejandro. gracias por sus respuestas. Por favor, quien continúa, mi compañera Carla. Buenas noches, Edison. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Mi nombre es Carla Ramírez. Estoy en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Quisiera preguntarte, más que nada, quisiera que nos comentes cómo esta infancia y este quiebre, ¿no? En tu hogar te hizo ser en tu juventud, ¿no? En tu comienzo, en tus relaciones interpersonales, en el ámbito romántico, ¿no? En el, en el ámbito romántico. Sí. Ah, ok. Bueno, yo ah, a nivel personal siempre era un niño, un joven que era un poco temeroso, tímido, por así llamar, de las chicas. Me costaba mucho primero desenvolverme con ellas, esto, pero creo que por este hecho marcado, ¿no? Que he crecido prácticamente con una carencia de amor de padres porque no he tenido una figura de ellos perenne porque ellos no paraban en casa. Y entonces, relacionarme con mujeres y con amigos ha sido siempre un tema así. Luego con el tiempo, bueno, yo tengo una prima que le digo hermana, ¿ya? Entonces, más que ella, eh, como decir así, me dio unos tics para, 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 para enamorar. Me acuerdo como una anécdota que le dije, hermana, tengo mis labios cuarteados, porque hasta ahorita no beso a una chica, y hay una que me gusta. Y ella me agarró y me dijo, con Emma me dijo, ay, negro, me dice, con Emma, tienes que aprender a enamorar a una chica, ¿cómo? Conquistándola con unas canciones, con unos versos, escribiendo. Y ella prácticamente me inició en el amor. Entonces, con Emma agarré y de ahí partió
a comenzar a relacionarme con chicas y comencé a perder el tímido, sí me considero una persona súper romántica y detallista. Entonces, soy, yo toco guitarra y canto, justo acabo de salir de la iglesia, y y bueno, como dato, esto que cuando llegué al matrimonio, yo le canté en la boda, en nuestra boda le canté a mi esposa, ¿no? Y ese es el recuerdo que tiene toda mi familia de mí, que en mi boda le canté a mi esposa. ¿Sí? Y eso me ha ayudado a relacionar con los demás. O sea, todo lo que yo he vivido tras ese empuje de mi prima, me, también me impulsó un poco, ¿no? A cambiar. Porque si no, yo hubiera sido una persona que estuviera todavía marcada por el desamor, ¿no? Me gusta mucho que hayas tocado justamente el tema de matrimonio porque es un tema que me gustaría que nos puedas comentar. Eh, ¿Cómo fue para ti el proceso de formar tu familia eh, Ah, siendo tan bueno, joven, ¿no? sí. ¿Y Bueno, yo me quedé, cómo lo que has vivido de pequeño, cómo has hecho tú para no cometer esos errores con tu ah, familia? sí, bueno, en ese aspecto yo, tras vivir ¿cómo se llama? La separación de mis padres, ¿cómo se llama? El tener la carencia de amor de parte de mis padres, cuando yo soñaba con encontrar una mujer, ¿no? Una pareja con la que casarme. ¿Por qué casarme? Porque el matrimonio siempre estuvo en mí como una figura, porque yo, como le digo, mi gran referente es mi abuelo, que yo crecí con él y mi abuelo se murió cumpliendo casi 70 y tantos años de casado con mi abuela, ¿entiendes? Entonces, eh, y yo conocí estando en un grupo de la parroquia a una chica que se llamara eh, Jenny, Jenny Lucho, de Díaz se llamó después, se casó. Yo actualmente soy viudo. Yo cuando conocí a Jenny en el grupo, nos enamoramos, pusimos en medio a Dios, es el que rige todo, y consagramos nuestro enamoramiento y luego hicimos un noviazgo, yo pedí la mano, hice todos los pasos que aprendí de mi abuelo, ¿no? Enamorarse, pedir permiso al padre para visitar a la novia, cotejarla, después pedir la mano, después de pedir la mano, casarme y de ahí que vengan los hijos. Fue así que yo a la edad de 24 años me casé eh, con mi esposa, quien tenía 22. Luego nació mi hijo, el primero. Yo tengo tres hijos. Hoy actualmente tienen 11, 13 y 15 años. Como le digo, al ver que yo había crecido sin mis padres al lado y que mi padre había abandonado a mi mamá, por otra mujer, yo crecí con yo marqué mi idea de no seguir las cadenas, ¿no? No continuar con la cadena, sino que romperla y darle a mis hijos un hogar, con cristiano, un hogar donde, ¿cómo se llama? Donde, como se dice, un modo cliché, reine el amor, ¿no? ¿No? Donde los hijos puedan gozar de papá y de mamá, donde puedan tener tiempo el padre con sus hijos y disfrutar, y todo eso mis hijos son mi prioridad. Yo hoy por hoy me desvivo por ellos, vivo por ellos. Eh, yo trabajo en el puerto hace 25 años y mi hijo mayor, como le digo, tiene 15 ahora en la actualidad. Soy hace 8 años viudo. Eh, Cuando enviudé me marcó mucho el quedar viudo, el perder a mi esposa, pero mi fortaleza fueron mis hijos.
y ellos han sido mi empuje en todos estos años, ¿no? Y hasta ahorita lo siguen siendo. Bueno, para terminar, quisiera que nos digas un poquito más acerca de estos 25 años como trabajador del puerto, cómo empezaste y qué has logrado hasta ahora, ¿no? Cómo no te has dejado vencer y cómo Ah, has seguido creciendo en tu carrera. bueno, yo empecé en el año eh, 97, más o menos, sí. 97, no, estamos en 2023, algo un poco más por ahí, 98 por ahí, sí, 98 por ahí. En el 98 empecé como les dije, con 15 años. Mi primer trabajo fue como estibador y mi padre me dio una escoba y me mostró el barco y me dijo, este barco mide 120 metros de eslora, que es el largo de un barco. Y me dijo, todo este piso de acá tienes que barrerlo. Y después, cuando acaben tus 8 horas de trabajo, tiene que estar todo esto limpio del maíz que va botando, va cayéndose al costado del carro. Me enseñó, me dio una escoba y me dijo esto. Desde ese día yo dije, un día quiero ser agente marítimo. Con el tiempo fui escalando, de estibador pasé a tarjador, de estibador pasé a cadenero, de cadenero a estibador, de cadenero a tarjador, de tarjador a balancero, de balancero a, a gruero, de gruero a, ¿cómo se llama? Ayudante jefe de cubierta, de ayudante jefe de cubierta a jefe de cubierta. Después, ¿cómo se llama? Me salí un tiempo del puerto por rebeldía y me fui a trabajar por mis propios méritos, porque mi papá me sacaba en cara lo que hacía por mí. Y entonces me fui para demostrarle a mi padre que yo, entonces también podía lograr mis cosas por mí mismo. Y entonces porque todo está en cómo uno se mentalice, ¿no? Y se marque el techo, se lo marca uno mismo, ¿entiendes? A donde uno quiere llegar, uno se lo marca uno mismo. Si tú tienes pensamientos mediocres y dices, no, hasta acá nomás, yo quiero ser hasta acá, y eso no, si no tienes que tú siempre pensar siempre en más. Entonces esa fue mi idea. Y yo le quise demostrar en principio a mi papá que yo no dependía de él. Entonces me fui a trabajar como un tiempo, que fueron como 6 meses, un año. Me fui a trabajar de mensajero en una empresa que se llama Urbano Express. Después me fui a trabajar en Zetagas, una empresa donde sufrí un accidente justo cuando ya estaba de novio con la que fuera mi esposa. Y después regresé al puerto, pero regresé al puerto ¿cómo se llama? Regresé al puerto como supervisor para una empresa de surveyors, para una empresa de surveyors, donde regresé al puerto. Y fui ahí como supervisor, estuve un tiempo, fui después inspector, después fui coordinador de operaciones, estuve durante, 2009, sí, 9 años estuve en lo que es como perito de seguros, he sido perito de seguros, he sido surveyor, eh, dentro de los surveyors he sido preventor, inspector, coordinador, supervisor. Después, en el año 2018, me vino la oportunidad de trabajar en una agencia marítima, que era mi sueño cumplido después de 19 años de trabajo. Como les digo, el primer día que pisé el puerto, dije, un día voy a ser agente marítimo, y después de 19 años lo logré. Lo logré porque nunca me marqué un techo.
como le dije, sino que me centré una meta y llegué a esa meta. Cuando llegué a esa meta esa meta no quedó ahí, porque mi sueño es ser jefe de operaciones, porque el primer sueño que quería era ser procurador. Lo logré al cabo de 2 años. Hoy tengo 5 años en la empresa y soy operador de barcos. Y mi siguiente techo es ser jefe de operaciones. Y Muchas eso gracias. lo he ido logrando a través de mucho esfuerzo, sacrificio, horas y deshoras, porque yo trabajo en el puerto, no hay un horario de régimen normal. Los barcos llegan y pueden durar hasta 15 días y si hay una huelga, mucho más. Hay muchas variantes que pasan durante las descargas o embarques de los barcos y, y eh, uno no tiene una fecha de retorno a casa. Muchas gracias. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera Paola. Muchas gracias por habernos ahondado un poco más en tu historia. Señor Edison, muy buenas noches. Antes que Buenas nada, noches. muy agradecidos por el tiempo que nos brinda en esta pequeña entrevista. Quería hacerle una pregunta. ¿Cuál, a esta altura de la vida, cree usted que ha sido el más grande obstáculo que se le ha presentado? Espectáculo. Eh, Mira, a mí no me dan. Antes me causaba un poco de tristeza y de dolor contar un poco estos obstáculos que yo he tenido en mi vida, pero hoy por hoy a través de la iglesia he aprendido a que la cruz se carga diariamente, ¿no? Y tras el sufrimiento hay una bendición. Entonces, yo he tenido como obstáculos, primero la situación que he vivido económica, social que he tenido, ¿no? Al principio. Luego, durante mi niñez y adolescencia. Después, durante la adolescencia, por un tema de una discusión familiar, les voy a contar algo muy privado, es que eh, yo decidí irme al ejército y en el ejército sufrí, ¿cómo se llama? Un, ¿cómo se llama? Abuso, un abuso. Y esto me marcó, me creó más rencor con mis padres, me creó más sufrimientos y también fue otro obstáculo más en mi vida. El tercer obstáculo que he tenido que lidiar ha sido la muerte de mi esposa. Perderla con mis hijos de 3, 5 y 7 años y luchar solo han sido eventos, problemas muy duros para mí, pero como digo ahora, Dios no me ha dejado solo y me ha dado la fuerza para salir adelante y para luchar por mis hijos y para superarme. O sea, a través de estos sufrimientos, de estos obstáculos, como usted le llama, ¿no? He podido, en vez de retroceder o de quedarme, como mucha gente que cae en depresiones, yo estos hechos los he tomado para salir más adelante cada vez y decir que la vida no me va a machacar. Bien, así es. Listo. Y dígame, ¿qué consejo usted cree que podría dar a personas que quizá han pasado por casos similares? No, que lo primero es que no se dejen vencer, que la vida te da golpes, pero uno siempre tiene que tratar de buscar una salida. Al final del túnel siempre está la luz. Al final de toda la oscuridad siempre hay luz. Y si, respetando las creencias de cada uno, si, si esa luz está apoyada
en Dios es mejor todavía. Con voluntad, con la voluntad, dejándonos teniéndolo presente y que por Él se hacen las cosas y de esto todos salimos. Como les decía hace un rato, tras el sufrimiento hay una bendición. Dios ha querido que yo experimente todo y que pase todo lo que he pasado para una bendición mayor, para un bien mayor. Listo, señor Edison, muchas gracias por sus respuestas. No es no tienen por qué, gustos de colaborar. Para terminar ya con la entrevista, quiero agradecerle sinceramente por compartir su historia de vida y colaborar con nosotros. Ha sido una experiencia valiosa poder escuchar todos estos sucesos de su vida que ha tenido, cómo se ha caído y se ha vuelto a levantar, que a pesar de todas las cosas que pueden pasar en la vida, ha logrado salir adelante. Mi grupo y yo le deseamos lo mejor para usted y su familia. Éxitos, señor Edison. Muchas gracias, señor Marcos. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ya.